Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Don Nicolás de Cusa, esta vez con un concepto bastante particular, el Possessed, una obra también de 1460. ¿Qué es el Possessed? ¿Será un término inventado por Nicolás de Cusa? Sea como sea, lo que el cusano quiere expresar con esta palabra es el concepto de lo absoluto, esto es, todo lo que puede ser y es en acto también. Un concepto lleno de misticismo, que es difícil de comprender, difícil de interpretar, pero que el filósofo nos presenta con la idea de que entendamos la complicación de las cosas y lo difícil que es para el hombre finalmente comprender lo absoluto. Sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno, lo manifiesto de Dios. En este diálogo aparecen tres personajes que son Bernardo, Juan, el abad, y un cardenal. Juan le comenta al cardenal que ha estado leyendo las epístolas de San Pedro, donde se dice que Dios es manifiesto a los hombres con cosas que ellos conocen. Los poderes invisibles de Dios se hacen visibles para los hombres. Bernardo le pregunta, ¿cómo es que esto es posible para los hombres? Y el cardenal contesta que aquello que es sensible no se sustenta por sí mismo, así como tampoco existe por sí mismo, sino que por una causa superior. En base a esto podemos establecer incluso que desde todo aquello que está en acto, todo lo que está en potencia se afirma de lo que está en acto. Por lo tanto, de lo que está en potencia se colige que está pendiendo de algo que está en acto. Dios es en acto y está en todo aquello que está en potencia también. Y en efecto, nada que Dios no sea en acto puede ser. Por lo tanto, el acto supone inmediatamente una potencia. Entonces, de alguna forma, Nicolás de Cusa está utilizando términos aristotélicos. Está usando el acto, la potencia, y decir que estos actos, que el acto y la potencia se complican en Dios. Es decir, el acto supone una potencia. Eso es muy cierto. Podemos decir nosotros que hay una mujer. Esa mujer puede ser, está en acto esa mujer, pero en potencia puede ser una madre. Y ahí Nicolás de Cusa dice, esa mujer son las dos cosas, es decir, una mujer y también o una adolescente, o puede ser una mujer ya mayor, madura, pero va a tener siempre esta potencia de ser madre, siempre esta posibilidad. Entonces, por un lado está el acto y la potencia en ella misma. Y esto es lo que nos quiere decir Nicolás de Cusa con que la potencia se reúne en el acto también. Cuando parece contradictoria que la materia esté en la forma y que el acto esté en la potencia, existe una complicación. A esto se le llama complicación, cuando tenemos este razonamiento de que hay dos cosas que están contrapuestas, pero que de alguna forma están unidas. Aquí dice Nicolás de Cusa, ya decía, el acto y la potencia, la materia y la forma. Y esta complicación que existe en efecto, para Nicolás de Cusa recibe un solo nombre, Possessed. ¿Y por qué dar este nombre? Porque etimológicamente se refiere a la potencia, post, y al acto, est, possessed. El cardenal, volviendo a la conversación, dice que de hecho este es el nombre apropiado para Dios. Todas las complicaciones se presentan en él. Y esto lo podemos ver totalmente en la frase bíblica que dice, soy el que soy. Es decir, es el acto mismo y a su vez es el acto que está en toda potencia. Pero ¿cómo es que accedemos al possessed? Es imposible, no hay forma, pues el hombre tendría que incluso abandonar su propio intelecto.
Lo único que podemos tener de Él son las manifestaciones, las imágenes, y por ellas sabemos que hay algo que existe de manera magnánima, pero de otro modo no es posible saberlo. Entonces todas las contradicciones que existen en este mundo están dentro de el concepto de possessed también. Si nosotros, por ejemplo, nos retrotraemos a las primeras obras de Nicolás de Cusa y hablamos del máximo y lo mínimo, bueno, el máximo también tiene lo mínimo, y eso también es una contradicción. Y en ese sentido, ¿cómo es esto posible? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo finitos, estemos dentro de Dios que es infinito? ¿Cómo es que logra encontrarse el infinito con el infinito? La verdad es que no tiene respuesta a esa pregunta, solamente que existe una complicación. Ahora le toca el turno de hablar a Bernardo. Bernardo pone sobre la mesa un tema muy interesante que él mismo dice: la posibilidad de ser en las cosas sensibles se llama materia. Por lo tanto, la materia siempre ha existido, dice Bernardo. Y en efecto, esto lo dice porque la posibilidad del mundo de ser creado existió siempre. Una idea muy, por cierto, averroísta. Y el cardenal dice que esto no es así inmediatamente. La posibilidad increada es el mismo possessed, pues recordemos que el possessed es tanto la potencia en todas sus formas como el acto en todas sus formas. Y esto quiere decir que incluso el no ser es el mismo possessed. En otras palabras, Dios es tanto ser como no ser. Claro, la potencia primero debe no ser para luego ser. Y esto significa que como el possessed está comprendido tanto por la potencia como por el acto, entonces también es el no ser. O sea, es una complicación, muchachos, absoluta, con el ser, el no ser, potencia, acto, posibilidad, imposibilidad. ¿Es Dios visible? Luego Juan el Abad pregunta si es posible ver a Dios, entendiendo que su poder es infinito e inalcanzable. Y el cardenal responde que es posible, pero no a cualquier persona. Dios solamente se revela ante aquellos que son elegidos para verlo. Y esto lo hace a través de sí mismo, y un ejemplo pueden ser los mismos profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no depende de hombre ver a Dios, e incluso no lo puede ver sin esta condición. La condición normal del hombre es que no puede ver a Dios, sino que a través de sus manifestaciones. En un determinado momento Juan dice que es probable que ver la fe sea ver a Dios, pues la fe es algo invisible y por lo tanto eterno. Es quizás la forma más parecida de comprender a Dios. En consecuencia, para la mayoría de los hombres, comprender a Dios significa comprender que no podemos saber de Él, o en palabras del mismo Bernardo, es entonces más docto el que sabe que no puede saber. Esto obviamente refleja el principio de la docta ignorancia que hemos ya sostenido desde la primera obra. Esto no quiere decir que debemos mantenernos ignorantes con respecto a todo, sino que más bien ignorantes con respecto al conocimiento divino. En efecto, como seres humanos podemos conocer las ciencias exactas y por supuesto las podemos llegar a conocer con la máxima precisión. ¿Será eso posible? Me parece que también, yo creo que también podría haber una docta ignorancia ahí también en las ciencias, ¿no? Sin embargo, con respecto al conocimiento divino es aquí donde tenemos un límite y por lo tanto solo podemos tener conocimiento de él cuando se nos manifieste. Sobre la Trinidad. Sin lo simple no puede existir el número. Es decir, la simplicidad va antes que lo matemático. Por lo tanto, la Trinidad no se entiende como un número matemático, sino que se entiende primeramente como unidad. Si uno no pudiese entender que antes del número va lo simple, es porque el intelecto humano no alcanza para comprender todo aquello. En consecuencia, como no lo entiende, el intelecto humano debe acudir siempre al número. Esa es entonces, muchachos, la obra de El Possessed de Nicolás de Cusa. Vemos entonces que Nicolás de Cusa lleva la docta ignorancia a todos los ámbitos del saber. No se quedó tranquilo hasta que todos entendiéramos, parece, el concepto de la docta ignorancia. Y finalmente entonces lo coloca a Dios como el possessed,
la potencia y el acto en sí mismas, potencia y el acto, la posibilidad e imposibilidad, la materia y la forma, etcétera. Todas esas complicaciones están en Dios sin ser Él, como lo habíamos visto en otras obras, contradictorio, porque las contradicciones están en Él, sin ser Él mismo contradictorio. Y eso también es una complicación, ¿no? Todas las complicaciones están encerradas en Él. Y es así que ahí está la pura demostración también de Dios, de acuerdo con Nicolás de Cusa. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que puedan acceder a las últimas novedades. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.